Vamos a echaros un cable para resolver los ejercicios de gravitación que son un poquito más complicados. Los ejercicios de gravitación que tienen que ver con calcular la fuerza total, el campo gravitatorio total, y hay que realizar cálculos vectoriales. El que propusimos el otro día era un ejercicio en el que había dos masas iguales situadas a 2 metros de distancia, y nos decía el problema que situábamos una tercera masa en un punto que se encontraba a 1 metro por encima de la línea que unía las dos masas, ¿vale? En el punto medio de esta distancia. Entonces nos preguntaban la fuerza total sobre M', que está situada en el punto A, y las aceleraciones de la masa M' en las posiciones A y en las posiciones B. Bien. Dicho esto, pues vamos a empezar. Para facilitar un poco el problema, yo creo que pues lo mejor siempre es coger y nominar las masas, ¿vale? A esta la vamos a llamar M1, a esta la vamos a llamar M2 y a la masa M' pues vamos a llamarla M3. Las masas M1 y M2 son iguales entre sí e iguales a 20 kilogramos. Y la masa M' o M3 es igual a 0,2 kilogramos. Bien, pues lo que vamos a hacer también es, como vamos a hacer cálculos vectoriales, pues situar los puntos. Vamos a coger y vamos a poner la masa M1 en el punto 0, 0. Por tanto, la masa M2 estará en el punto 2, 0 y la masa M3 estará en el punto 1, 1, ya que estaba a la mitad de distancia. Si esto mide 2 metros, pues la mitad es 1 metro y a una altura de 1 metro. Bien, entonces lo primero que podemos hacer es plantearnos el ejercicio cómo lo vamos a calcular. Podemos calcular la fuerza con su fórmula vectorial de esta manera, o podemos calcular el campo gravitatorio y cuando tengamos el campo gravitatorio calcular la fuerza sobre M' multiplicando el valor del campo gravitatorio por el valor de la fuerza. Podemos hacer ambas cosas. Entonces, ya que nos piden el profeso en el apartado B que calculemos las aceleraciones en A y en B, ¿vale? Tanto en A como en B, tanto en este punto como en este punto, pues yo veo particularmente útil en este ejercicio coger y empezar con la fórmula del campo gravitatorio. Bien, entonces, pues vamos a ello. El campo gravitatorio generado por la masa M1 en el punto A será igual. Vamos a llamarle G1. Vamos a dibujarlo también, ¿vale? Vamos a dibujar los campos gravitatorios que tienen por dirección la dirección que une la masa con el punto donde yo lo calculo y apuntando hacia la masa. Es decir, que esto es M1 y esto es M1 creando G1 y esto es M2 creando G2. Bueno, aquí me diríais vosotros, oye Rubén, pues este es un momento en el que podemos utilizar simetría. Sí, se puede utilizar simetría perfectamente, ya que nosotros sabemos que G1 pues tendrá una componente, G1x, que será negativa, y luego tendrá una componente que será negativa también, G1y, ¿vale? Y G2 tendrá una componente, G2x, que será positiva, y una componente, G2y, que será negativa también. Yo sé que el campo total, al ser las masas iguales, al ser las distancias
entre M1 y M2 con A iguales, pues el campo total va a ocurrir que si G1X es igual a G2X y si G1Y es igual a G2Y, pues vamos a tener que esta componente con esta componente se va a ir. Y me va a quedar dos veces cualquiera de las dos. Entonces, como me va a quedar dos veces cualquiera de las dos, pues por ejemplo, vamos a poner G1Y multiplicado por 2. ¿Vale? Entonces solo nos quedaría calcular la componente vertical de G1. Bien, la componente vertical de G1, pues la puedo calcular de distintas formas. Puedo coger y decir, bueno, pues tenemos que este lado vale 1 y este lado vale 1, por tanto, esos dos lados son iguales, es decir que esto vale 45 grados, ¿vale? Y esto también vale 45 grados. Por tanto, podemos poner que G1Y es el módulo G1 multiplicado por si cogemos este ángulo, por ejemplo, pues sería el coseno de 45 o el seno de 45, dependiendo de que coja este o este. Vamos a coger, por ejemplo, este ángulo de aquí arriba. Por tanto, será el seno de 45. G1 por el seno de 45 grados. Menos 2 por G1 por el seno de 45 grados. G1, tal como lo estoy poniendo aquí, es el módulo, que sería G por M1 partido por la distancia R1 al cuadrado, ¿vale? Seno de 45J. Bueno, pues ahí ya tengo el campo total. La fuerza total será igual a menos M', que hemos dicho que es M3, por 2 por G por M1 partido R1 cuadrado por el seno de 45J. Bien, ya tenemos el apartado A y el apartado B hecho. Y por último, el campo total. Esto sería el campo total en A. Y esto es la fuerza total en A. El campo total en B, pues el campo total en B está claro que tendríamos, fijaros, vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo en azul un poquito más claro. Dos vectores exactamente iguales que apuntan en direcciones opuestas. Entonces G1 en B, perdón, y G2 en B. Por tanto, podemos inferir que el campo total en B será igual a 0, ya que G2 y G1B esos módulos son iguales, ¿vale? Si los módulos son iguales, pues tenemos que el campo total tiene que ser 0. Bueno, pues ya estaría terminado el problema. Bueno, estaría terminado, me diréis vosotros. No, habría que efectivamente sustituir por números, pero bueno, si sustituís por números lo veréis. Bueno, sí que falta una cosa súper importante, que es poner las unidades que me las he comido con patatas. Newton partido por kilogramo aquí y Newton acá. O si queréis, en lugar de Newton kilogramo, unidades de aceleración, pues unidades de aceleración, ¿vale? Que serían metros partido por segundo al cuadrado. Metros partido segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues ese sería el problema.